Estamos entonces en la tercera parte de esta serie de estudios o de predicaciones que se llama Las Sagradas Escrituras. Y esta tercera parte vamos a ver cómo interpretar la Biblia. Y como no es un tema que lo podamos hacer un solo domingo, vamos a estar algunos domingos hablando sobre esto, sobre cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar las Escrituras. ¿Sí? Apenas hoy vamos a ver algunas cosas, luego vamos a seguir el siguiente domingo y así vamos a estar hablando sobre este tema. Pero antes de pasar a cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar las Escrituras, me gustaría que leamos un pasaje que está, o un versículo que está en Zacarías 9:9, Zacarías 9:9, y es una profecía sobre Jesús. Está profetizando en el Antiguo Testamento algo sobre Jesús y vamos a ver cómo se cumplió con exactitud. Zacarías 9:9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Lo están buscando. ¿Dónde estará Zacarías, verdad? Recuerden que cuando vemos pasajes así, que bueno, quizás para alguno puede ser un poco difícil de encontrar, siempre al principio, volvemos a lo mismo, hay una especie de índice donde hasta te dice la página exacta donde empieza el libro, en este caso de Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate, ¿no? Hija de Sión, da voces de júbilo, no, voces de júbilo, gritos, alabanza, exaltación, alegría, ¿verdad? He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. O sea, más claro, ¿no? Está hablando del Salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es una profecía sobre Jesús. ¿Cómo vendría? Vendría humilde, dice Filipenses 2:5 en adelante, que Él se humilló, ¿verdad? Y vendría Salvador, y dice, alégrate, da voces de júbilo. ¿Y cómo vendría? Dice, vendrá a ti, ¿cómo? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se habrá cumplido esto con exactitud? Se cumplió con exactitud, ¿verdad? Vamos a verlo, la profecía exacta se cumple en Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículos del 29 hasta el 40. Lucas 19, versículos del 29 al 40. Esto exactamente que vimos en Zacarías 9:9 se cumple exactamente en la vida de Jesús. Lucas 19, versículos del 29 en adelante, dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, está hablando de Jesús, ¿no? Que cuando está llegando cerca de Betania, envió 2 de sus discípulos. Está a punto Jesús de entrar a Jerusalén, pero envía 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis que un pollino atado. ¿Cómo iba a entrar Jesús? Con un pollino, ¿verdad? Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Parece una locura, ¿no? Pero el Señor manda a 2 de sus discípulos y le consiguen este pollino, ¿no? ¿Verdad? Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y milagrosamente lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso, o sea, va entrando a Jerusalén, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿cómo? Gozándose. Se comenzaban a gozar delante del rey que entraba, cumpliendo la profecía exacta. Entran en un pollino y se da voces de júbilo: alégrate, hija de Sión. Y dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, alababan a Dios, glorificaban a Dios, se alegraban, se gozaban en Dios, exaltaban a Dios. ¿Cómo lo hacían? Alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito
el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, ¿no?, de las sectas, sin decirlo peyorativamente, pero uno de los grupos religiosos de la época de Jesús, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Estaban enfurecidos. Hazlos callar. O sea, no, ¿qué están haciendo? Te están alabando, están glorificándote como que eres el Rey, como que estás entrando, como que estás cumpliendo Zacarías 9:9. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Para Jesús era más fácil que las piedras comenzaran a alabar a Dios dando grandes voces, a que no se cumpliera la palabra de Dios escrita. Eso de Zacarías 9:9 estaba profetizado y se tenía que cumplir sí o sí en Jesús. Jesús lo que está diciendo es, o sea, él estaba viendo el cumplimiento de lo profetizado. O sea, simplemente iba y todos se gozaban y alababan a Dios y exaltaban al Señor. Entonces los fariseos: hazlos callar. O sea, ustedes no entienden, pero o sea, es imposible que esa profecía no se cumpla. Es más fácil que las piedras alaben a que esta palabra no se cumpla. Porque es la palabra de mi Padre, la palabra de Dios escrita y se va a cumplir. ¿Se imaginan a las piedras empezando a alabar a Dios? O sea, los hago callar, vale, cállense. Y las piedras: ¡oh! ¡Hosana al Rey que viene! Él es el Mesías, Él es el bendito, cumpliéndose la palabra que debía cumplirse, pase lo que pase, eso se iba a cumplir. La palabra de Dios se cumplió en las profecías que ya se cumplieron, se está cumpliendo y se cumplirán sí o sí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Si estos callan, las piedras van a cumplir. Alégrate, gózate. Pero es imposible que no se cumpla esa palabra, porque es la palabra de Dios. Cada promesa de las Escrituras y cada exhortación de las Escrituras se va a cumplir. Cuando Jesús dijo: yo me voy, pero voy a prepararles un lugar, una morada, esa palabra se va a cumplir, sí o sí. Él ha ido a prepararnos un lugar, una morada, y hay una morada para el pueblo de Dios. Sí o sí se va a cumplir. Es más fácil que las piedras se comiencen a gozarse y ¡oh, bendito el Señor!, a que no se cumpla esa palabra. Y de la misma manera, cuando dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, también se va a cumplir. Cada exhortación de la palabra está ahí puesta y se va a cumplir exactamente como está. Un día diremos: pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que estaba escrito, escrito está. Muchos se encontrarán diciendo: ¿qué pasó? Señor, Señor, no, tal cosa, no la otra, no aquello. Pues escrito está. Es imposible que no se cumpla mi palabra. Y de esta palabra de Dios escrita, firme, inamovible, es de la que vamos a hablar hoy, cómo interpretarla. Lastimosamente, hoy miles de creyentes, aunque no sé bien creyentes en qué, dicen: la Biblia no es un libro confiable. ¿Se le puede dar tantas interpretaciones? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que en los temas fundamentales hay cosas que sí se le pueden dar 1000 interpretaciones? Pero porque no está claro, no es algo que claramente nos lo ha dejado. Hay cosas que las vamos entendiendo. Los mismos discípulos de Jesús iban comprendiendo mientras iba sucediendo, y algunas cosas las comprendieron cuando ya Jesús resucitó. Hay cosas que no terminamos de entender, pero lo fundamental, la fe fundamental es clara y tiene una sola interpretación. Quiero dejarlo bien claro. Hay una sola interpretación para las verdades fundamentales. No hay dos.
Y hablemos de muchas. No hay dos. Hay una sola interpretación. Si no, Dios es un Dios de confusión que nos ha dejado una regla de fe, su palabra, pero tiene tantas interpretaciones que, hermanos. Ahora, ¿tú quieres interpretar la Biblia correctamente? ¿Tú quieres saber cómo interpretar las Escrituras? ¿Cómo ponerte a leer y decir, claro, es que esto significa tal cosa y esto es inamovible? Miren, vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Como para ver que, o para confirmar que la Biblia dice que hay una interpretación correcta y una incorrecta de las Escrituras. 2 de Timoteo 2:15, está Pablo escribiéndole a Timoteo antes de morir y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. O sea que puedo usar mal la palabra de verdad. Puedo darle una interpretación incorrecta, puedo usar la palabra, pero enseñar cosas que no dice la palabra, puedo hacer herejías de la palabra, puedo hacer sectas de la palabra, puedo hacer tropezar a gente con la palabra porque no la uso bien. Y la Biblia de las Américas traduce esto mismo de esta manera, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea que puedo manejar con precisión. No es algo impreciso, no es algo que, bueno, es tan, tiene tantas formas de verlo, ¿no? No. Puedo manejar con precisión la palabra de verdad. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce así, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Rectamente la palabra de verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice que explica correctamente la palabra de verdad. O sea que o le creemos a la Biblia o le creemos a cualquier cosa, ¿verdad? O sea, aquí dice que hay una interpretación correcta y una incorrecta. Hay una interpretación verdadera y hay una falsa. Hay una buena y hay una mala. ¿Cómo hacer para tener esta interpretación correcta? Pues eso es lo que vamos a ver en este domingo y los siguientes domingos. Debemos tener cuidado de cómo interpretamos la Biblia. Ya que como con cualquier otro libro, le podemos hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Con el libro de Don Quijote, con el libro gordo de Petete, no sé si lo conocerán, pero con cualquier libro podemos hacerle decir lo que ahí no dice. Y con la Biblia también. Por ejemplo, puedo decir que está bien tener 1000 mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 1000 mujeres. ¿No era el hombre más sabio de la tierra? Podemos decir que está bien tener varias mujeres. ¿Acaso David no tenía el corazón de Dios? ¿Es esa la verdad de Dios? Como les dije el viernes, ¿no? O sea, podemos decir, alguno dice, Señor, guíame. Tu voluntad, Padre, para mi vida. Bibliomancia, ¿verdad? O sea, Señor, abre y Judas se ahorcó. Oh, Padre, Señor, confírmame tu palabra, Señor. Confírmame, Señor, confírmame. Abre y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Señor, ¿qué leyó? ¿La Biblia o no? ¿Pero qué es eso? Lo primero que necesitamos es saber que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16, que lo tenemos ahí nomás de lo que acabamos de ver. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada por Dios es exhalada por Dios. Viene de Dios, viene de Dios mismo. Dios mismo la ha exhalado, la ha dado, ¿sí?, a los hombres. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién nos dio la palabra? ¿Quién inspiró a los autores de las Escrituras? ¿Quién fue? Dios. Y si lo queremos ver más exactamente, fue inspirada por Dios, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras.
Lo podemos ver en varios pasajes, los cuales va a poner ahora Omar. Anótenlos, no los vamos a leer. Marcos 12:36, Hechos 1:16, Hechos 28:25, Hebreos 3:7 y segunda de Pedro 1:21. En esos pasajes, los voy a dejar un momento aquí si los quieren anotar, pueden ver que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, fueron formadas, fueron dadas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es maravilloso. O sea, es algo que transforma a las Escrituras en algo totalmente diferente a cualquier otro libro que pueda existir en este planeta. O sea, que otro libro fue inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Tenemos la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo. ¿Habrá algún libro más importante en la tierra? O sea, ¿cuál será la verdad? Le decía, recuerdan, lo vimos el domingo pasado, Poncio Pilato le decía, ¿y qué es la verdad? O sea, ¿cómo encontrar la verdad? Que yo qué sé, pues tenemos la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Cuando estudiamos la palabra no es palabra de hombre, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que es la palabra inspirada. Y eso es glorioso, pero esto también transforma a la Biblia en un libro imposible de entender con la mente humana, con la razón humana. Es algo espiritual, es algo inspirado por el Espíritu Santo, y la mente humana, la razón humana, la naturaleza humana no puede entender las Escrituras. Uy, las Escrituras son inspiradas por Dios. ¡Qué glorioso! Tenemos un libro que cuántas veces lo menospreciamos, cuántas veces leemos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa menos estudiar la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. ¿Se imaginan? No sé, alguno dice, tuve la posibilidad de hablar con el presidente, con Zapatero o con el presidente de turno del país que sea. ¡Oh! O sea, qué hombre así, qué hombre así. Otro dice, no, yo con el premio Nobel de la Paz, un hombre súper sabio, inteligente, tal. Nosotros tenemos la posibilidad de leer el libro donde Dios nos habla. Y sabemos que eso es verdad. Y eso es glorioso. Pero también hay una realidad. Eso que fue inspirado por el Espíritu Santo no lo puede comprender la razón humana, la naturaleza humana. La naturaleza humana intenta comprender, pero no lo puede comprender. Vamos a verlo en 1 Corintios 2, 14. 1 Corintios 2, 14. Pablo está escribiéndole a los corintios, los cuales tenían cierta soberbia de creerse muy sabios. ¿Por qué? Porque ya empezaba a entrar dentro de la iglesia la sabiduría, la filosofía, más bien, sí, pero era la sabiduría de los griegos, la sabiduría de este mundo. Ya empezaba a querer entrar dentro de las iglesias. Entonces, Pablo empieza desde el primer capítulo y continúa en el segundo, rebatiendo esto, poniendo como una oposición, ¿no? O sea, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y mostraba que son opuestas. Entonces, aquí, en lo que vamos a leer, está hablando de la sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe, esa es una palabra muy interesante que ahora la vamos a ver, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras, ¿quién inspiró las Escrituras? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El hombre natural, ahí está hablando del hombre no nacido de nuevo, la naturaleza humana, el hombre carnal, el hombre animal, sin la naturaleza de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que la Biblia mira el hombre natural y no las puede percibir. Lo volvemos a leer, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, discriminar, separar, juzgar
espiritualmente. ¿Qué está diciendo ahí? Que una persona tiene una Biblia y dice, no entiendo nada. ¿Qué dice acá? Dice, ¿será eso a lo que se está refiriendo? O sea, cualquier persona, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona más mundana de este planeta Tierra, puede tomar la Biblia, leer y decir, Jesús murió en un madero, en una cruz, en un lugar de madera, en un monte. Moisés liberó al pueblo de Egipto. Eso lo puede entender cualquier persona. Pero no puede, dice ahí, percibir. Y esa palabra percibir es la palabra griega de getai, y según el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Gerhard Kittel, dice que es dar la bienvenida, recibir. Es como cuando tú, viene alguien, por supuesto lo haces tú seguro, a las 2 de la mañana alguien te aparece en tu casa y tú le das la bienvenida. ¡Oh, Dios te bendiga, qué bueno que me has visitado a las 2 de la mañana! Estaba durmiendo nada más, pero no pasa nada, ¿verdad? O sea, es dar la bienvenida, recibir. Y esta misma palabra la encontramos en Hechos 8:14. Hechos 8:14. Y aquí vamos a ver cómo es esta palabra de getai, es dar la bienvenida, recibir. Es más que simplemente entender un hecho histórico. Una persona no nacida de nuevo puede entender que Jesús murió por los pecados, pero no le puede dar bienvenida, no puede recibir eso de tal manera que lo salve si solamente lo está mirando en su mente humana. Miren, Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había de getai, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, cuando los apóstoles se enteran de que en Samaria habían recibido, habían percibido, la habían entendido, pero le habían dado bienvenida. O sea, sí, esta es la palabra de Dios. Sí, ahora entiendo. Y se salvaban, entonces los apóstoles envían a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Entienden la diferencia? Tú le puedes hablar a una persona y la persona te puede decir, sí. Por eso la apologética no es precisamente algo que a mí me atraiga demasiado, porque es con la razón humana convencer a la persona de que no, hay un Dios, porque mira, porque esto, porque lo otro, porque más allá, porque más... La persona finalmente puede terminar, o te sigue discutiendo, o termina diciendo, bueno, puede ser que tengas razón. ¿Se salvó por eso? O sí, tienes razón. Y le dicen, bueno, entonces haz esta oración, o ven a la iglesia. Pero la persona aún no ha recibido, no ha percibido genuinamente la palabra de Dios. Eso es un milagro de Dios. Desde el principio hasta el fin. Entonces, por eso tenemos tantas personas convencidas dentro de las iglesias que les han prometido 1000 cosas, entonces los mantenemos, pero todavía no han de getai la palabra de Dios. Eso es totalmente diferente. Me olvidé de pasárselo a Omar, pero ahí, si quieren anotar otros usos de esta palabra de getai, es en Hechos 11:1, Hechos 17:11, Primera de Tesalonicenses 1:6, Primera de Tesalonicenses 2:13 y Santiago 1:21, donde confirma esto de percibir, de darle bienvenida, de recibir la palabra de Dios. Entonces, poniéndolo un poco más claramente, tú en tu casa dices, voy a leer la Biblia. Entonces, tomas la Biblia. Si tú no has nacido de nuevo, no entenderás lo que ahí dice, genuinamente, de tal manera que te salves, de tal manera que eso trabaje en ti, dé fruto. Tú leerás, ya Señor cumplí, Señor, tranquilo, calmarás tu conciencia, no te sentirás tan carnal, te dormirás, te aburrirás, pero nunca de getai si no has nacido de nuevo o si no es el Espíritu Santo revelándote la palabra de Dios. Por eso hay tanta gente que no tiene ni idea de la palabra, no le gusta la palabra, no se deleita en la palabra, no confía en la palabra, no lee la palabra porque no de getai, no la recibe, no le da bienvenida, porque solamente se ha de discriminar, de discernir cómo, según lo que leímos recién en 1 Corintios 2:14, ¿cómo? Espiritualmente. Es algo que ha nacido del Espíritu de Dios
Y solamente el Espíritu de Dios puede revelar dentro de la persona y empieza a darle bienvenida a la persona y eso empieza a dar fruto en la persona. Este es un percibir que el hombre natural no puede hacer. ¿Queda bien claro eso? No lo puede hacer. Incapaz, inútil es la razón humana para percibir, discernir, discriminar, juzgar, entender, para que la palabra de Dios obre en esa persona. Es inútil el ser humano. Solamente el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Leerás la Biblia, sino como un libro de datos. Un libro de datos y hechos históricos. Tal cosa, lo otro. Hay gente que tiene mala memoria y hay gente que tiene buena memoria. He conocido predicadores que tienen una memoria excelente. Y uno dice, ¿cómo conoce la palabra? La debe estudiar, No, tiene una memoria impresionante ese hombre. Entonces simplemente ha escuchado y repite, porque claro, dice aquí, dice allá. Pero luego uno los empieza a conocer personalmente y dice, pero ¿dónde está toda esa palabra que tú conoces? Si no se ve en tu vida, no se ve en tu familia, no se ve en tus hijos, no se ve en tu trabajo, no se ve aquí, no se ve allá. Es que esa persona ha escuchado, hasta puede haber leído, pero no está obrando porque no le puede dar bienvenida a esa palabra. Y otros directamente escuchan la palabra 1 hora semanal. Y es, casualidad, los domingos a la 1 del mediodía. El Espíritu Santo es quien te debe enseñar a leer las Escrituras. El Espíritu Santo. Miren, vamos a leer 2 versículos anteriores a lo que leímos en 1 Corintios 2, versículos del 12 al 14. Primera de Corintios 2, versículos del 12 al 14, que es un poquito nada más del contexto. Sería bueno leer todo 1 Corintios 2, pero por una cuestión de tiempo. Desde el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Es un saber más que simplemente decir, sí, yo sé que Jesús murió en la cruz. Es como ese, sí, entiendo lo que aquí está diciendo. Pero para que sepamos, para que tengamos certeza, para que nos sea revelado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo viene a la persona y le da certeza, como dice en Romanos, de que es hijo de Dios. El Espíritu le da certeza al Espíritu, dice en Romanos, de que somos hijos de Dios. Te da certeza de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, como también dice en Romanos. O sea, es el Espíritu Santo que empieza a hacer la obra en ti. Dice entonces, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti y está usando la palabra, eso es lo que hablamos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pero acá tengo un conflicto. O sea, entonces no es sabiduría humana, ¿verdad? ¿Sabiduría de dónde es? La que enseña el Espíritu Santo y que revela la palabra. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él es el Maestro divino. Si el Espíritu Santo en este momento, ahora, en este momento, no está revelándote, dándote discernimiento, entendimiento, inteligencia espiritual, de lo que yo te estoy hablando, tú no estás entendiendo nada como deberías entenderlo. Tú vendrás domingo tras domingo y no tiene el menor sentido. Será para tu mayor condenación. Cuanto más sepas,
más condenado estarás. El Espíritu Santo tiene que transformar lo que estás escuchando en una obra en ti, en un actuar en ti, en un revelarte, en un comprender, pues si te están hablando de la obra de la cruz, el Espíritu Santo tiene que estar transformando eso en algo vivo, en algo tan real, que tú dices, murió por mí murió. Sí, murió por sus hijos y murió y de tal manera amó Dios al mundo. Sí, por mí. Porque el Espíritu Santo te está trabajando. Y cuando habla de santidad, tú dices, es que debo vivir en santidad. Señor, clamo a ti. El Espíritu Santo obrando en ti. Si no te duermes, si no es aburrido, si no tiene el menor sentido, es simplemente algo bueno, a ver, esperemos que el pastor termine de predicar. Bueno, gloria a Dios. Ya está. Ahora se calmó, ahora termina la reunión y él sonríe más después de la reunión que en la predicación. El Espíritu Santo es el Maestro divino. Siempre. En el momento, por eso es una de las razones por las cuales antes de la predicación adoramos, oramos, clamamos a Él. Porque comenzamos a buscar al Señor, comenzamos a adorarle, a amarle. Señor, trabaja en mí, trabaja en nosotros, te necesitamos. Si viene solamente para la palabra, yo he conocido a lo largo de los años tanta gente, solamente pongo en el horario, es como que algo de repente, yo no digo que tú quizás venías adorando al Señor o clamando a Él. Y el Espíritu Santo puede seguir haciendo su obra, pero es todo el momento de la reunión, es un culto de alabanza a Dios que le damos. Es el momento donde exaltamos a nuestro Rey, al único que es digno de ser exaltado. Lo exaltamos con palabras, lo exaltamos con canciones, lo exaltamos por ahí quizás pidiéndole perdón a algún hermano, amando a otro, dándole a alguien que necesita. En la palabra exaltamos a nuestro Rey, en la cena del Señor que vamos a tener hoy. En todo momento estamos dándole culto a Él y Él obrando en medio de su pueblo. No venimos a ver a hombres, venimos a ver al Rey, al que obra, al único digno de alabanza, al Dios Todopoderoso, al que ha creado los cielos y la tierra. Recién mientras estábamos adorando me acordaba de Job, Job soberbio en un momento y diciendo, no, yo no entiendo por qué, y empieza a expresar su queja y Dios empieza a confrontarlo y a decirle, ¿tú estabas cuando yo formaba los cielos y la tierra? ¿Tú estabas cuando yo hacía esto y cuando hacía aquello? Entonces Job, calladito está mejor. Y él dice, ahora entiendo, ahora de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es quebrantado Job y se da cuenta de la necesidad enorme de Dios que tiene. Esa misma necesidad la tenemos todos nosotros. Y cuando venimos a Él, Señor, te necesitamos, Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces nos acercamos, Señor, te necesito. Y cada vez que vamos a leer la Biblia en nuestro hogar, lo mismo, Señor, te necesito, háblame. No le hablamos al Espíritu Santo para pedirle, porque no hay pasaje bíblico donde diga, pídele al Espíritu Santo. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre os lo dará. Entonces le pedimos, Padre, que tu Espíritu me guíe, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en mí ahora. Señor, te necesito. Señor, revélame tu palabra. Y el Espíritu Santo, misericordioso y fiel, es Dios. Él empieza a revelar. Él es el Maestro divino. Vamos a verlo en los Salmos, en Salmo 119, verso 18. El Salmo 119 y el 19 son salmos de exaltación de la palabra, donde uno ve claramente lo maravillosa que es su palabra. El salmista está hablando de la palabra de Dios, pero el salmista está hablando de cómo necesita al Señor para que le sea revelada esa palabra, para que el Señor lo instruya. Una de las cosas que me tienen enamorado de los salmos es la dependencia de los salmistas ante Dios. En todo momento, Señor, guíame, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, abre mi corazón, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, tú eres mi fuerza, tú, Él. Estoy harto de ver obra de hombres, incluidas las mías.
sea, quiero ver a Dios obrando. Y mira lo que dice aquí, Salmo 119, 18. El salmista, vuelvo a decir, en el Salmo 119 está hablando todo de la palabra. Y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea que si Él no abre mis ojos, no miraré las maravillas de su ley. ¿Verdad? Está implicado lo positivo como lo negativo. O sea, abre mis ojos. ¿De qué ojos está hablando? Los mismos ojos que Pablo oraba por los hermanos en Éfeso, en la carta de Efesios, donde dice que él oraba, doblaba sus rodillas para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento. Nuestro entendimiento, el entendimiento de cada uno de nosotros, es ciego a las maravillas de la palabra de Dios. Me ha pasado 1.000 millones de veces, lamentablemente, de querer leer la palabra y Señor, yo quiero leerla, pero sí, Señor, qué fuerte. Si escuchara la voz del Señor me diría hipócrita. No estás entendiendo ni te está siendo revelado. Clama a mí. Hasta que digo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y de repente un versículo pasa a ser algo precioso. Y aquí es lo que está diciendo el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Uno comienza a deleitarse. Aún puedes ir por la calle, puedes estar en tu trabajo y de repente te acuerdas de algún pasaje. Y dices, es que no entiendo qué es lo que ahí está hablando. ¿Qué debes hacer? Señor, háblame, revélame tu palabra. Me ha pasado también muchas veces de ir, la primera vez que me acuerdo que me pasó, iba caminando un día en Argentina hace muchos años, y yo decía, ¿qué es eso de que no se puede percibir espiritualmente? O sea, que no se puede, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, aunque era muy básico, pues yo decía, sí, pero tiene que haber algo más. Iba a caminar, Señor, guíame, muéstrame, y de repente, el Señor es real, el Señor no está solo dentro de la iglesia, ¿verdad? Iba por la calle y digo, ahora entiendo. Claro, es que ahí está diciendo, y me iba maravillando en la ley, en la palabra de Dios. Otro día me acuerdo que iba escuchando a un predicador, y este predicador decía, vi esto y el Señor me dio una visión, y el Señor me dio esto y el Señor me dio lo otro, y me habló y me guió. Y yo digo, Señor, me saqué los cascos, los auriculares, como se dice en otro lado, y dije, Señor, háblame un poquito a mí también. Le hablas tanto a este hombre, ¿no? Alguna cosita, algo, ¿no? Y me senté, me acuerdo que en ese momento estaba cruzando una avenida, ¿no? Entonces me senté, había un parque y dije, Señor, y el Señor, pero iluminó enormemente esa palabra que hasta el día de hoy, eso fue el primer año de estar en la iglesia donde conocí a mi esposa hace muchos años. Hasta el día de hoy esa palabra sigue siendo, o sea, que es Juan 15, ¿no? Donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué separados de mí nada podéis hacer? O sea, yo me acuerdo, me senté en el parque y miraba un árbol y era clarísimo, claro, yo soy una rama, simplemente, y él es el árbol, y él es el que da fruto, y dice, y el que se separa de mí y se seca, lo recogen y los echan al fuego. Estaba claro, si yo dejo que me pongan presión que no es de Dios, si yo no permanezco en él, me corto, me seco, y hay de mí. Debo permanecer pegado. Esa palabra me ha seguido por años. Es la palabra de Dios, pero es revelada por el Señor. No es una revelación, es que el Señor me dijo y lo empiezas a sacar totalmente de contexto, y eso es lo que vamos a ver los siguientes domingos. No. Es la verdad que ahí está fundamental, pero eso pasa a ser vida para ti. Esa palabra empieza a trabajar en ti, y tú dices, no, yo debo permanecer en mi Señor. Y quizás se lo dices a otro, y yo, mira lo que dice aquí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el otro te mira. Pero es que vosotros, los pámpanos, ¿entiendes, verdad? Sí, una rama. Sí. No le está siendo revelada la palabra de Dios. Miren, veamos en el 27, el mismo Salmo, el 119, pero en el verso 27, Salmo 119, 27, dice,
hazme, ¿no? El salmista otra vez, clamando al Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos. Hazme entender, que me sea revelado, que tenga comprensión, más allá de la comprensión humana. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Uno, cualquiera que tenga un poco de experiencia se da cuenta qué personas están buscando al Señor y qué no. Porque, o sea, el que está buscando al Señor y que está vivo y el Espíritu Santo está obrando en él, te dice, no, es que, mira, aquí dice, es que Dios me habló, es que la palabra del Señor, es que el Señor es hermoso, es que uno dice, el Señor está orando. El otro queja, esto, lo otro, muy humano. Pero mira lo que dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ahora me van a venir todos cuando termine la reunión, es que una bendición, el Señor, la palabra. Imitarlo, fingirlo, no tiene el menor sentido. O sea, lo que debemos hacer es clamar a Él y que Él nos haga algo vivo. Por supuesto, dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva, ¿no? O sea, pero sí que la haga viva en nosotros, que trabaja, que es algo real, para nosotros es tan tangible, tan maravillosa, tan hermosa. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Quizás has leído algo a la mañana y vas todo el día pensando, ¡oh, qué fuerte, es que claro! Y el Señor sigue trabajando, a veces hasta con un solo versículo. O sea, ahí va trabajando con una historia bíblica. Miren, vamos al 33 y al 34 del mismo Salmo, el 119, 33 y 34, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, miren la dependencia, ¿no? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré. ¿Qué significa guardaré? Lo voy a obedecer, lo voy a hacer, lo voy a vivir. Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es cuando el Señor va orando, ¿no? O sea, primero te da entendimiento y no dices, mira, aquí habla de que Dios no es una trinidad, son 4. ¿Dónde dices? O sea, él entendió cualquier cosa porque lo está entendiendo en su mente humana. Bueno, hay un predicador muy conocido en Estados Unidos que dice que son 7, ¿no? Se puede decir cualquier cosa. O sea, pero ¿qué necesitamos? El entendimiento, la revelación de Dios para entender. Y luego esa sabiduría, ese entendimiento, me lleva a vivirlo, a practicarlo. Eso lo quiero guardar y la cumpliré de todo corazón. Y vamos al Salmo 43, versos 3 y 4. Salmos 43, 3 y 4, donde dice algo que es precioso, donde pone ese equilibrio, ¿no? O sea, constantemente veo a lo largo de los años una lucha, pero constante, ¿no? ¿Es todo espiritual, todo espíritu, o es la palabra? Estudiar, ir a este seminario y estudiar, y que del griego y del hebreo y del coso y de esto y la historia y que dijo y el filósofo griego de esa época, no sé qué. O sea, ¿es solo eso o es solo el espíritu? Algunos dicen, no, pero si en el primer siglo no estaba el Nuevo Testamento. ¿En qué se basaban? En el Espíritu, lo que el Espíritu les revelaba. Eso está sacado totalmente de contexto. Y en algún momento de esta serie lo vamos a ver. Pero aquí pone el equilibrio perfecto. Miren, dice, envía tu luz y tu verdad. ¿Quién es el que ilumina? El Espíritu Santo de Dios. Es el que alumbra los ojos del entendimiento, como decíamos de Efesios, que Pablo oraba por los hermanos en Éfeso. Se envía tu luz, la luz de Dios que ilumina, que te revela, que te da entendimiento, sabiduría espiritual. Pero no solo la luz, también tu verdad. La voluntad de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios.
la santidad de Dios. Envía tu luz y tu verdad. El salmista está, Señor, háblame. Señor, revélame. Dame tu luz. Sin ti no puedo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Jesús dijo, y ya lo vimos el domingo pasado, tu palabra es verdad. ¿Recuerdan? Se envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte. Y tú empiezas a deleitarte en el Dios de tu alegría y de tu gozo. ¿Es Dios el Dios de tu alegría y de tu gozo en tu trabajo? ¿Es Dios el Dios de tu alegría en tu familia? ¿En tu diario vivir? ¿En tu levantarte todas las mañanas? Dices, nuevas son tus misericordias cada mañana. Señor, qué bueno que eres. Y tu palabra, Señor, háblame, guíame. Uno lo hará más emocionado, el otro lo hará más tranquilo. Qué hermosa que es tu palabra. No importa. Pero ¿está Dios revelándose en ti? ¿Está Dios llevándote cada día a sus maravillas? Es algo sobrenatural, es Dios obrando. Muchas veces, no, porque no es Él obrando. Y esta palabra, vamos al Salmo 19, recuerden que les dije el 119 y el 19 hablan de la palabra de Dios, de la ley de Jehová. Esta palabra revelada por el Espíritu Santo trabajará en ti. Va a ir trabajando en tu corazón, va a ir trabajando en tu vida, va a ir dando fruto. Salmo 19, versos del 7 al 8. Dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. O sea, la palabra de Dios es perfecta. No podría ser mejor. No la podríamos mejorar. Ya es perfecta. ¿Por qué? Porque fue dada por Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Trabaja en ti. O sea, nosotros no leemos la Biblia para información. Leemos la Biblia para transformación. La frase es buena, pero no la dije yo, la dijo John MacArthur. No la leemos para información, la leemos para transformación. O sea, tú lees, tú te instruyes en la palabra y la palabra empieza a trabajar en ti, empieza a quebrantarte, empieza a darte fortaleza de Dios, empieza a humillarte, empieza a darte paz, empieza a darte gozo, trabaja en ti. Pero si es el Espíritu Santo revelándote esa palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No, que yo soy una persona que no he tenido grandes estudios. La palabra de Dios, revelada por Dios, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren todo lo que se pierde una persona que no estudia la palabra. Todo lo que se pierde una persona que simplemente están los que lo leen así, o que lo estudian con una razón humana, se pierden todo esto. Pero los que no estudian la palabra, los que menosprecian la palabra, se pierden. Primero, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. ¿Qué voy a hacer en tal situación? Señor, háblame, guíame. Y tú empiezas, no así. No, Señor, ¿qué quieres? Porque quizás se te abre en Judas se ahorcó. O sea, si no, vas estudiando, Señor, a ver, y el Señor empieza. Tú te das cuenta que el Señor está iluminando esa palabra porque tú empiezas a decir, no lo había entendido. Claro, está hablando, uy, qué fuerte, claro, es que Sansón tal cosa, o que Jesús tal otra, o que Pablo aquí le está diciendo, está el Señor trabajando en ti. Y eso empieza a trabajar. Y empieza a arrancar, y empieza a limpiar, y empieza a fortalecer. Y empieza a ser tu gozo. Volvemos al 119, Salmo 119. Pero en este caso el verso 47. Salmo 119, 47. Tú empiezas a gozarte en la palabra. Llegas a tu casa,
y en vez de ejercitar el pulgar, ejercitas la mano completa. Oh, no, ¿qué? El pulgar no me sirve de nada, me deja muerto, me deja vacío. O sea, la palabra de Dios. Wow. Señor, guíeme, trabaja en mí, ayúdame, háblame, muéstrame. Yo les quiero decir algo. Si el Señor, cuando tú oras y le pides que te guíe, no te guía, entonces la palabra de Dios no se cumple, lo cual es imposible. Es más fácil que las piedras comiencen a gritar a que la palabra de Dios no se cumpla. Cada vez que tú clames con corazón dependiente, humillado, y si tú has nacido de nuevo, por supuesto, y clames y digas, Señor, guíame, háblame a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo me revele tu palabra, guíame, Señor, muéstrame. Siempre, en el 100% de los casos, el Espíritu Santo obrará. ¿Por qué? ¿Por tus virtudes? ¿Por tu bondad? No. Por sus virtudes, por su bondad, por su fidelidad. Siempre. 119:47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cuando el Señor está orando, ¿no? O sea, te regocijas, y me regocijaré en tus mandamientos. No dice, quizás alguno tiene otra versión, ¿no? Que puede llegar a decir, calmaré mi conciencia leyendo la Biblia. Cumpliré con el rito que la iglesia me enseñó. Prepararé sermones leyendo la Biblia. Cuidado. O sea, tú no puedes solamente leer la Biblia para preparar predicaciones. Tú debes alimentarte, vivir en la palabra. Y me regocijaré en tus mandamientos. Es causa de regocijo, de gozo. ¿Cuál es tu deleite? ¿Las próximas vacaciones que tendrás? ¿El coche que tal vez te comprarás o quieres comprar? ¿La serie de televisión que darán no sé cuándo? ¿O directamente estás muerto y no tienes ya razón para vivir? ¿Cuál es tu regocijo? Pues la palabra de Dios debe ser. O sea, cada día te deleitas en Él te fortalece. De repente te desanimas y dices, Señor, es que estoy pasando por esta situación. Háblame, guíame, Señor, te necesito. Y vas a la palabra, empieza, Señor, guíame para saber qué leer, qué es lo que tú me quieres mostrar. Y vas estudiando y, esto estoy leyendo. Yo mismo, o sea, en 18 años, si no he leído la Biblia entera, no sé, es un solo libro, ¿verdad? Pero sigo, vuelvo, leí hace poco otra vez todos los Salmos, ahora, y mientras leía todos los Salmos, leía Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y ahora estoy por Primera de Reyes, y voy estudiando. Salomón edificó el templo, y el Señor va obrando, y va obrando, y va obrando, y va obrando. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Para una persona así, la palabra de Dios es mejor que toda riqueza, que las máximas riquezas de este mundo. Miren, en el Salmo 119 también, pero en el 14, poco antes, el 14, otra vez dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo trabaja en ti con la palabra y te la revela, tú dices, bueno, qué bueno, el Señor me dio tal cosa, gracias Señor, pero la palabra de Dios. Como decía David había pecado, ¿verdad? Con Betsabé, y en el Salmo 51 dice, o sea, él decía, Señor, quítame lo que sea, pero no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y me regocijaré. O sea, él decía, sí, soy rey, soy todo, haz lo que tengas que hacer, Señor, porque yo he pecado, yo reconozco mi pecado. Pero no me quites tu espíritu. Señor, quiero seguir. Esto es mucho más que cualquier otra cosa. Que cualquier riqueza, que el coche que tienes, que la casa, que el dinero, que la ropa, que esto, que... ¡Nah! Si no es eso para ti, empieza a reconocer, empieza a ser sincero con Dios. Empieza a decir, es que no es eso para mí. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Muéstrame. Y empieza a revelarte en mí.
Cada día, la palabra empieza a trabajar. Y te empiezas a deleitar, a regocijar. Empieza a ser el deleite, tu fortaleza. Y te dicen, uy, mira lo que está pasando. Pues yo confío en el Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice. Es imposible que puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra, imposible. Ahí lo dice. Volvemos al 19, los volví locos con el 119 y 19, 119, parece un partido de tenis, ¿verdad? 119, 19, 119. El Salmo 19, 10. Salmo 19, 10. Recuerdan que también está hablando de las Escrituras, el Salmo 19. Salmo 19, 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. O sea, lo considera más que el oro. Pero no es que está poetizando, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado, oh Señor, tu palabra bendita, tu palabra es hermosa? Pero luego te das cuenta que esa persona ni lee la Biblia ni nada, ¿no? Eso, poetizar, puede poetizar cualquiera, ¿verdad? De hecho, en las iglesias nos sobran los poetas. Nos sobran. O sea, oh Señor, tú eres hermoso, tú eres más dulce que todo, más hermoso, más... Pero necesitamos profetas, hermanos. Gente que haya oído a Dios, gente que haya estado con Dios, gente que conoce a Dios. No que empieza a profetizar, no estoy hablando del movimiento apostólico y profético, el cual no estoy de acuerdo. O sea, estoy hablando de gente que ha estado con Dios, que Dios está obrando en él y habla su palabra y advierte y exhorta de parte de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Eso es dulce. Uno dices, cuán dulce es tu palabra. Tú dices, tengo una hora, ¿qué hago? Me doy una... Se usa aquí la palabra panzada, ¿no? Me doy una panzada, ¿sí? Bueno, será panzada en todo caso, pero... De la palabra, ¿no? O sea, voy a tener un momento y, ay, esto y lo otro, y qué lindo, y oh, Señor, qué hermoso que eres. Pero eso es solamente Él que lo va haciendo, te va revelando. Ora, lee. Lee, ora. Ora, lee. Lee, ora. Es pum, pum. Tu palabra dice, Señor, qué hermoso, gracias. Señor, guíame, muéstrame. Y esto no lo termino de entender, Señor, guíame, muestra. Tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Es una comunión con Él. No es para información, es para transformación. Último versículo, nos vamos a Job, el libro anterior a los Salmos. Job 23, 12. Esto nos va a venir bien a muchos que estamos un poquito pasados de peso. Job 23, 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo necesito un poco de eso. Más que la comida, ¿no? O sea, hay personas que están concentradas totalmente, ahora voy a comer esto, ahora voy a comer aquello, hoy a la noche vamos a hacer tal cosa. Más que la comida, más que la riqueza, más que el oro, más que todo. Pero eso solamente, vuelvo a decirlo, es obra de Dios. Pero tú debes clamar, tú debes orar, tú debes, cuando vienes a escuchar la palabra, Señor, háblame. Señor, instrúyeme en tu palabra, exhórtame, Señor. Dame fortaleza a través de tu palabra, consuélame a través de tu palabra, te necesito. Y mientras estoy predicando yo o el que sea, Señor, háblame, guíame, muéstrame. Sí, Señor. Si el Espíritu Santo no está haciendo su obra, hermanos, estás perdiendo el tiempo. Y lo único que lograrás es condenarte más y más, endurecer tu conciencia más y más. A veces tengo miedo de que simplemente algunos digan, sí, bueno, Luis predica fuerte, y ya está, hay que aguantarlo un rato y ya está. Y bueno, sí, ya sabemos que él en realidad no se enoja con nosotros de manera personal, así que no es nada personal. Así que a veces tengo miedo, no, digo, qué bueno
que permanecen escuchando la palabra, pero a veces digo, ¿hasta qué punto permanecen escuchando la palabra y la ponen por obra? ¿Y hasta qué punto se van endureciendo algunos? Pues eso sí que no lo sé, pero les ruego, por amor a ustedes, de que no quebrántense delante del Señor. Señor, háblame, guíame. Es para vivirlo, es para que el Espíritu Santo haga su obra en ustedes y en mí. Yo clamo cada día, seguí obrando. Hoy cuando Marvin adoraba, yo decía, sí, Señor, cambia mi corazón, obra en mí, te necesito. Y antes de venir estaba en mi casa llorando y, Señor, ¿qué sentido tiene la reunión si tú no estás obrando? Señor, obra en nosotros, quebrántanos. Señor, que podamos conocerte, deleitarnos en ti, en tu palabra, en tu presencia, amarte, que tú trabajes hoy, que tú doblegues corazones. Que Él sea obrando en nosotros, cada reunión, cada día, para deleitarnos en Él, para conocerle. Lo necesitamos. Qué diferencia es cuando el Espíritu Santo nos ilumina su palabra. Qué diferencia. Ya no es un libro ahí, es la palabra de Dios, la cual amamos, nos gozamos, es nuestra fuerza, es nuestra seguridad, nuestra confianza, la fortaleza de nuestra vida. Ante cualquier situación, corres hacia Él y hacia su palabra, la cual es inspirada por Él. Y Señor, guíame, fortaléceme. Y vas caminando cada día en su palabra. Los siguientes domingos seguiremos viendo otras pautas de cómo interpretar la Biblia, pero este punto es fundamental, absolutamente fundamental.